ya en el plató de Córdoba TV al presidente y vicepresidente de ACEADE, la Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados de Espondilitis. Está con nosotros su presidente, Jesús de la Aza, bienvenido. Bien hallada, muchas gracias. Y Manuel Rodríguez Jurado, vicepresidente, bienvenido Manuel también. Como siempre, un enorme placer contar con vosotros. Abrimos la semana, de hecho, en una de estas primeras semanas recordamos que ACEADE se convertía con su nacimiento a principios de los 90 en la primera asociación en preocuparse, en preservar, en defender esa correcta, adecuada asistencia médica a los afectados por la espondilitis. Tenemos, como siempre, mucho de lo que hablar, pero comenzamos con un evento, ¿no?, que está muy cercano en el tiempo y es la presentación de ese libro, ese título de referencia internacional, esa espondilitis anquilosante, los hechos, que llega el 19 de octubre al Palacio de la Merced a eso de las 12 de la mañana. Efectivamente, el día 20 de octubre es el Día Nacional de la Espondilitis, entonces hemos hecho coincidir alrededor de esa efeméride la presentación de una nueva edición del libro Espondilitis anquilosante, los hechos, del doctor Asim Khan. Hay muchísimos libros que hablan de espondilitis, muchísimos tratados, pero desde un punto de vista muy científico, cuando es escrito por un profesional de la sanidad o por un punto quizá de una forma muy banal de la enfermedad, cuando ha sido un enfermo. Lo que ocurre en este caso es que el doctor Asim Khan es un experto reumatólogo y al mismo tiempo es enfermo que padece la espondilitis desde muy tierna edad. Entonces, el reunir en una persona las dos condiciones, profesional de la sanidad y enfermo, hace que el libro esté muy adaptado, no solamente para el enfermo, sino también para profesionales de la sanidad. Y por último, también hay que decir que el libro ha sido traducido y actualizado por el doctor Collantes Esteves, que es el jefe de la Unidad Clínica de Reumatología del Hospital Universitario Reina Sofía, y además director técnico nuestro, y el doctor Garrido Castro, que es ingeniero informático y al mismo tiempo vocal de investigación de ACEADE. Una anécdota del libro, habría que decir que las ilustraciones las ha realizado nuestro vicepresidente Manuel Rodríguez Jurado. Que ha demostrado que además las habilidades artísticas están más que comprobadas. En la vez anterior hablábamos también de ese libro de relatos que escribías tú mismo, Jesús. Efectivamente. Somos muy creativos, ¿no?, aquí. No, ocurre una cosa, esto es una enfermedad que se manifiesta por brotes y es muy dolorosa. Quizás debíamos haber empezado explicando un poco lo que era la espondilitis. Enfermedad reumática, muy dolorosa, degenerativa, que puede ser muy incapacitante si no es diagnosticada a tiempo. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que nosotros las horas de sueño son escasas. El dolor, porque una de las singularidades de esta enfermedad es que empeora con el reposo y mejora con el movimiento. Entonces, cuando una persona lleva un tiempo, 4 o 5 horas en la cama, se le hace insoportable. ¿Qué ocurre? Que nos vemos obligados a levantarnos y esa inquietud que tenemos de hacer algo, pues nos mueve a unos a escribir, como en mi caso, el caso de Manuel, a pintar, porque el tiempo hay que aprovecharlo. Efectivamente, recordamos, como bien decía Jesús, que estamos ante una enfermedad reumática crónica que se manifiesta en una franja entre los 20 y los 40 años y que se traduce en dolor, rigidez, deformidad articular provocada por la inflamación de articulaciones de la columna vertebral y sacroiliacas. Volvemos un poco a lo mismo de siempre, ¿no? Qué importante es la formación, la información, y que eso nos conduzca a la concienciación y a la investigación, ¿no?, de cara sobre todo a esa detección precoz, ¿no? Está demostrado que un enfermo bien formado e informado va a gestionar mejor la enfermedad. La asociación, uno de sus objetivos estatutarios es la divulgación de todo conocimiento y todo lo relacionado con la enfermedad. Y este libro que presentamos el día 19 en el Salón de Plenos de la Diputación de Córdoba, en la Plaza de Colón, en el Palacio de la Merced, a las 12 del mediodía, están invitados todo el que quiera porque la asistencia es libre. Como he dicho antes, no solamente sirve
para los afectados, sino también profesionales de la salud, cualquier persona que tenga inquietudes por saber algo sobre las enfermedades reumáticas. El libro, nosotros antes de editar esta edición, nosotros nos planteamos qué beneficios produce y de qué forma puede esto cambiar la vida del afectado de espondilitis. Entonces, los beneficios, lo que estábamos diciendo antes, está demostrado que un enfermo bien formado e informado va a saber llevar mejor su enfermedad. El libro tiene 15 capítulos y en cada capítulo va tratando un tema importante dentro de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la espondilitis? ¿Qué efectos produce? ¿Qué consecuencias tiene en la persona? No solamente en el aspecto físico, antes decías tú que produce rigidez, anquilosamiento en la columna vertebral, articulaciones sacroilíacas, y en otras articulaciones periféricas en muchas ocasiones, aparte de que luego van otras enfermedades, podríamos decir, colaterales, producidas por la misma enfermedad, tipo de psoriasis, enfermedades de tipo coronario, que van relacionadas, uveitis, con la vista, en fin, con la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Si el enfermo es diagnosticado precozmente y lleva un tratamiento, pues puede realizar una vida dentro de unos parámetros de la normalidad, pero si el diagnóstico, la media diagnóstico está ahora mismo alrededor de los 6 años y medio, 7 años, pues los efectos que ha producido cuando llega el diagnóstico ya son irreversibles. Aquí en el libro pues aparece qué tratamientos, qué terapias farmacológicas se han venido utilizando y se siguen utilizando, y cuáles son las nuevas, sobre todo los anti-TNA-alfa o tratamientos biológicos que han supuesto una revolución en el tratamiento de la enfermedad. También qué ejercicio, ya decía antes que las ilustraciones, sobre todo de la parte de fisioterapia que ha realizado Manolo, pues viene una tabla de ejercicios que debe de realizar el afectado de espondilitis a diario, pues esto es una enfermedad de alguna forma algo traicionera. Al ser recidiva y al ser por brote, ocurre que cuando uno está en el brote no está en condiciones de hacer el ejercicio. Cuando ese brote remite y el enfermo se encuentra algo mejor, bueno, ahora mejor es no moverse, porque ahora que estoy bien no me voy a poner a hacer ejercicio. A ver, y entramos en la pescadilla que se muerde la cola. Y hay que mentalizarse de que el ejercicio es igual que todos los días el hombre se afeita o la mujer se acicala para salir. Lo mismo que hacemos unas cosas rutinarias, pues tiene que en su vida marcarse que todos los días debe de realizar unos determinados ejercicios para fortalecer la musculatura y de alguna forma mantener la movilidad articular. Y de ahí que se haga ese despliegue, ¿no?, de actividades, se creen esos espacios para que el afectado de espondilitis no tenga excusas, ¿no? Primero, para tomar contacto, también muy importante, con otras personas que padezcan la enfermedad, pero sobre todo, como decíais, para seguir trabajando. Podemos hablar del aula de educación integral del paciente espondilítico en vuestras propias instalaciones, ya sabemos que estamos en FEPAMIC, y también, por supuesto, de la escuela de espondilitis en el Hospital Universitario Reina Sofía, y un programa experimental, por cierto, pionero, ¿no?, en la medicina y en este ámbito. Efectivamente, la suerte que tiene esta asociación es tener a un director técnico de esa experiencia y considerado uno de los mejores expertos a nivel mundial en espondilitis, que es el doctor Collantes Esteves, y también contar en la junta directiva con este vocal de investigación, Garrido Castro, que de alguna forma están manteniendo el modelo de liderazgo de la asociación a nivel nacional. Tú decías al principio que fue la primera asociación que se creó en España, fuimos los pioneros, pero eso lo seguimos manteniendo en cuanto a las actividades, proyectos que vamos haciendo o que tratamos de llevar no solamente a los pacientes de Córdoba y su provincia, sino a nivel nacional. Seguimos siendo ese referente y trataremos de seguir manteniéndolo por el bien del espondilítico.
Efectivamente, continuáis con una estela ya iniciada por José Román, ese primer presidente al que se le recuerda de forma permanente, además gracias a ese premio vinculado a la investigación. Ahora hablaremos también de ello. Y seguimos recordando, ¿no?, a esos 9 pacientes que en su momento se reunían y querían dar una respuesta a su situación y por ende a la de tantísimas personas. Recordemos que esta enfermedad, podemos hablar ahora del componente hereditario, genético, lo cual pues, bueno, nos beneficia de cara, como decíamos, a esos avances, a esa investigación. Tenemos que decir que esta enfermedad afecta, según datos epidemiológicos, a una franja de entre el 0,5 y el 1% de la población. Es una pequeña cantidad, pero en absoluto desdeñable, y de ahí la importancia, no solo ya, como decíamos, de cara a esa mejora física, psicológica, sino también del trabajo con el entorno, ¿no? Que conozcamos qué es la espondilitis, que seguramente para muchas personas todavía sea una enfermedad con un nombre un poco raro, ¿no? La espondilitis anquilosante no entra en el grupo de las enfermedades raras, pero está casi en el límite. El otro día oía un célebre médico que decía que no debíamos de hablar nunca de enfermedades raras, sino de enfermedades huérfanas. ¿Huérfanas en qué sentido? En el sentido de investigación, de buscar las causas que la producen, porque no hay nadie que se preocupe de ellas. Y en este sentido, aunque ya digo, no entra por muy poco dentro de las enfermedades raras, por esos datos epidemiológicos que tú muy bien has citado, del 0,5 al 1% de la población, pues ocurre que ACEADE, que es una asociación de ámbito provincial, sí, siempre ha apostado por la investigación. Antes decíamos, y reitero, que tenemos un vocal de investigación que está realizando unos trabajos muy interesantes. De hecho, este fin de semana pasado, por unos problemas familiares, no ha podido asistir a Frankfurt, donde había sido convocado a una reunión a nivel internacional. Vuelvo a decir que ACEADE es un referente, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y que para nosotros es un orgullo que un vocal nuestro sea reclamado desde foros internacionales y de cierta relevancia. Bueno, pues con respecto a eso de la investigación, apostó muy fuerte y mantiene desde hace ya 5 años un premio de investigación que de alguna forma sirve de homenaje a aquel que hizo tanto porque esta asociación saliera hacia adelante y que sea ese referente, que fue José Román López. José Román López fue un hombre que dedicó muchos años de su vida a entregarse en pro del enfermo espondilítico. Y dice un refrán castellano que de bien nacido es ser agradecido, y creo que todos los espondilíticos estuvimos de acuerdo en que el premio no había mejor nombre que se llamara José Román, para que siempre perdure en la memoria y de alguna forma cuando lleguen generaciones que no tuvieron la ocasión de conocer a esta excelente persona, sí sepan que fue un ser dedicado en vida, en cuerpo y alma a ayudar a los enfermos espondilíticos. Efectivamente, como decíamos, siempre muy presente esta figura y con una gran presencia también la propia asociación. Antes hablabas de esa participación en eventos de alcance internacional y efectivamente la actividad congresual es muy intensa a lo largo de todo el año. En los anuales de CEDADE, que es la coordinadora nacional, también en los bianuales de ASIF y EULAR, ese día de convivencia en julio para los afiliados y familiares, el premio anual iberoamericano al que hemos hecho referencia hace un momento. En fin, hemos incluso editado un DVD, ¿verdad?, una guía. Queremos poner todo a disposición de las personas que se encuentren con la espondilitis, ofreciéndoles además pues todo tipo de actividades, desde los cursos, actividades como ejercicios en el suelo, la hidroterapia, hasta la práctica de técnicas milenarias, ¿no? El Qigong o el Tai Chi Chuan pueden ser grandes aliados, ¿no?, en esta difícil travesía, ¿verdad?, y este difícil camino. Al ser una enfermedad crónica que la vamos a llevar durante toda la vida, hay que procurar buscar todo lo que pueda paliar o frenar
controlar de alguna forma ese proceso degenerativo. Y la asociación pues apuesta por cualquier técnica que favorezca a eso, mantener la movilidad articular y potenciar la musculatura. Todos los años pues se hace un taller de Qigong o de Tai Chi Chuan y de yoga también. El dolor produce contracción, la contracción produce falta de movilidad y estamos potenciando esa pérdida de la movilidad articular. Entonces hay que buscar técnicas que vayan en contra de este problema que ocasiona el dolor, como es la contracción. Entonces, técnicas que relajen. Estas técnicas orientales, el fondo es la relajación. Una vez que hemos conseguido la relajación, pues los estiramientos musculares para que pueda aumentar la movilidad, en una palabra. Y con respecto, has dicho una cosa muy importante que es obvio, pero que nosotros, quizás porque lo tengamos tan presente, no lo hemos dicho, y tú has hecho muy bien en remarcarlo, que esta enfermedad no solamente es para el que la padece, sino los familiares. Los familiares juegan un papel importantísimo, y de hecho, nosotros todos los actos, todo lo que hacemos siempre, se dice socios y familiares, pacientes y familiares. Es una enfermedad rara, en el sentido de que no sabemos cuándo se va a manifestar un brote, ni sabemos qué tiempo va a durar el brote. Hay personas que no comprenden cómo en un día una persona está también con el ánimo subido de su autoestima, su satisfacción, y al día siguiente, pues esa persona la ves hundida, la ves en una depresión, la ves que no se puede mover. ¿Por qué? Porque está en un brote. Entonces es conveniente que el entorno más cercano, empezamos por el familiar, pues conozca ese proceso de la enfermedad y de alguna forma pues ayude al enfermo a sobrellevar esta difícil patología, pues no deja de serlo. También hay que aclarar que esto es muy importante, dejar expectativas de futuro, que con los nuevos tratamientos, con el conocimiento que hoy los médicos, reumatólogos están teniendo de la enfermedad, hoy está muy controlada. Y de hecho, pues ya no se ven los casos como los que estamos aquí los dos presentes, que hemos tenido un proceso degenerativo de muchos años, sino que ya pues prácticamente estos casos han desaparecido. De hecho, en nuestro logo, aquí lo tengo, nuestro logo antes tenía 4 cabezas, el cuerpo se iba inclinando, y hace unos meses acordó la Junta Directiva eliminar la cabeza que estaba más inclinada, porque efectivamente ya no se ven esos casos, que prácticamente llegaba a formar un ángulo recto la columna con el cuerpo, ¿no?, con las extremidades inferiores, impedía a la persona ya graves problemas a la hora de respirar, la de ingerir alimentos. Esos casos, debido a los avances de la medicina, al diagnóstico precoz, a las nuevas investigaciones de fármacos, sobre todo estos biológicos, pues ya no llegamos a estos casos. Y sobre todo también, hay que decirlo, y creo que somos las personas indicadas, aunque parezca un poco farto de vanidad, pero es el papel que desarrollan las asociaciones, trasladando al enfermo todo lo que va saliendo, de toda la información que se va produciendo, y volvemos al comienzo. Informado y formado el enfermo va a saber llevar la enfermedad con una calidad de vida, que es lo que pretendemos todos, lo mejor posible. Muy bien, pues entonces deseamos, ¿no?, que vayan desapareciendo esas siluetas progresivamente, y que sea pues lo menos dolorosa posible, aunque sabemos que, como reza esa campaña, a la que también ACEADE, por supuesto, se suma, de la que forma parte, esto es mucho más que un dolor, ¿no? Esa campaña en la que se intenta unificar a, bueno, los más de 250 tipos que puede haber de trastornos reumáticos. También se intentan desechar algunas ideas erróneas, como por ejemplo este concepto del reuma, tan inapropiado, tan incorrecto, tan aproximado como mucho. Cuando se desconocía, cuando la medicina, claro, hace unos años, hace varias décadas, cualquier dolor, reuma. Y efectivamente, la palabra reuma viene del griego, que es dolor.
todo lo que es dolor es reuma, claro. Pero no se puede meter en el mismo saco una artritis, una espondilitis, en nuestro caso, un lupus. O sea, había que distinguir y cada enfermedad necesita su tratamiento. Pero dentro de cada tratamiento de las enfermedades, como dicen los expertos en espondilitis anquilosante, hay que hacer una terapia personalizada. Igual que cuando uno va al sastre y el sastre toma medidas para hacerle un traje de acuerdo a los parámetros que hayan tomado, pues la enfermedad ocurre lo mismo, de acuerdo a cada enfermo, a las características de su patología, pues habrá que aplicarle el tratamiento que mejor le vaya a él. Como dice también, antes decíamos un viejo proverbio castellano, hay otro que dice que no hay enfermedad sino enfermo. No se puede aplicar aquí para todos, ¿no? Café para todos, no. A cada uno habrá que aplicarle lo que mejor le venga y de alguna forma controle su enfermedad. Recomendamos entonces desde aquí pues entrar en esa web de la campaña, Más que un dolor. Nos vamos a encontrar además con testimonios de personas de todo tipo de edades, de circunstancias, que nos hacen partícipes y de paso comparten con nosotros, con los afectados, con los directa e indirectamente relacionados o con los que sencillamente queremos saber qué sucede cuando se padece un trastorno reumático, toda esa información, ¿no? Seguimos con esta idea de la sensibilización. Manuel, creo que querías decirnos algo. Vamos, yo primero darte las gracias, porque hay que ver la información que tiene, y segundo la interlocución que ha hecho Jesús. Es sobradamente demostrado, hombre, que estamos en la SEADE, se ha preocupado desde hace ya años, pero ahora en este ciclo nuevo pues estamos más o menos entendiendo que la enfermedad no nace, sino se hace. Cuanto más tiempo, mejor. Hay una particularidad en la enfermedad. Yo soy un enfermo de 50 y tantos años de enfermedad. En ella, desde el tío del bigote, que se habla mucho de la untura aquella, a los ajos cocidos que echan los curanderos y todas esas cosas. Quiero recordar que mi enfermedad ha sido progresiva. Ha seguido. Yo he tenido la gran suerte, después de muchos tratamientos con muchos médicos, muchos doctores de sitios de Jaén, de Madrid, de Córdoba incluso. La gran suerte mía fue llegar a Córdoba ya, después de mi ciclo de profesional, porque ya tuve que dejarlo por la dichosa enfermedad, de que encontré al doctor Collante. El doctor Collante y los psicólogos me demostraron de que la enfermedad no se quita. La enfermedad es progresiva, pero sí te pueden dejar un mejor medio de vida, porque esta enfermedad que nace desde los ancestrales, pasa por los romanos, incluso por Egipto, pasa por los cocodrilos. Hay enfermedades que han quedado, hay constancia de que son antiquísimas. Yo presumo en mi página de humor que pongo la mosca. La mosca significa que es uno de los animales primarios en la historia del mundo, desde el Big Bang. Y entonces lo que hago es que aporto más o menos mi experiencia y verás que las páginas de humor que hago son irónicas, son un poco... critican con cierta picaresca lo que realmente sufre el enfermo de espondilítico. Hay mucho dolor, la deformación, el malestar, todos los temas que te ha desarrollado eso. Nosotros somos la consecuencia de una enfermedad mal cuidada. Hoy en día, por lo menos se contempla la posibilidad de que te den opción a que padezcan menos. Antes no, antes era otra base de medicamentos, cortisona, y lo que hacía una deformación total, porque lo que te curaba en dolor, en inflamación, era ataque al óseo, o sea, a la cuestión de los huesos la destrozaban. Esa es mi postura dentro de ello, por eso verás que en la página y todo eso que diseño, todo es que el enfermo lo que necesita es sonreír. Claro, no es un tópico, es importante, combatir el dolor con sí, la sonrisa. Sí, y que el humor es lo que tiene que emplear, porque a place de la fisioterapia y cosas, hombre, la natación, todo eso está muy indicado. Pero mentalmente y psicológicamente el enfermo se destroza. Enferma más con la enfermedad mental
que con los huesos, porque de la enfermedad mental le dicen, hoy te duele esto, y en realidad no, en realidad el enfermo es un enfermo que ahí está, con una enfermedad rara, pero como dice eso, no es rara, es de otra manera, pero que esta enfermedad nos ha hecho pensar mucho a los profesionales, y todo el que la tiene, la única solución que tiene es colaborar y ayudarle al que empieza a padecerla, para que en lo sucesivo las personas padezcan menos, y siempre mirar las cosas con humor, porque la sonrisa oculta detrás un gran dolor. Pues sí. Eso está claro. Ciertamente hay que apoyar, fomentar ese avance de la investigación, pero también dar cobertura a ese día a día, ¿no? A veces, como decía antes Jesús también, tan complicado, ¿no? Ese día que empieza muy bien, pero que se tuerce a la mitad y de súbito nos encontramos con que nuestros planes familiares, con amigos, el trabajo, todo tiene que detenerse porque no podemos continuar, ¿no? Y para eso tenemos que estar psicológicamente muy fuertes, ¿no? Una de las cosas que la asociación aporta es un asesoramiento psicológico. Desde hace muchos años trabaja de forma totalmente desinteresada el doctor López Caballero, psicólogo, es una persona totalmente altruista, colabora con aquellas personas de socios de la asociación o personas que se acerquen a la asociación. Nosotros siempre hablamos de pacientes, luego hay algunos pacientes que se hacen socios, pero la asociación brinda su trabajo a todo el que lo necesite. Esa es la idea básica que tenemos. Y el doctor López Caballero pues atiende a cualquier persona, pues, que sobre todo cuando es una persona joven, que ha proyectado, que tiene unos horizontes y se le ven truncados cuando se le da el diagnóstico, es muy difícil, como tú bien decías, hay que estar muy fuerte para que eso no merme su estado anímico. Entonces, ¿para qué está el psicólogo? Aquí es para tratar de volver a elevarlo, a montarlo, como decía antes, en esa nube de autoestima y volver a ser una persona que tenga una calidad de vida y llevar la enfermedad de la forma mejor posible, que insisto, hoy con los tratamientos, con los conocimientos, con la fisioterapia, con la hidroterapia, con las técnicas estas de relajación, pueden desarrollar una vida totalmente normal. Y de hecho nosotros tenemos socios que nunca se identificarán por el aspecto como espondilítico, como nos ocurre ya a los que desgraciadamente vivimos en otra época, que donde no existía reumatólogos, no se conocía muy bien cuál era el alcance de esta enfermedad, lo que tú antes decías, en el mismo saco aquí, reuma, y ocurre que, claro, cuando hemos tenido la ocasión de que han llegado estos doctores con estos conocimientos, estas investigaciones, con estos nuevos fármacos, a nosotros ya las deformaciones que tenemos son irreversibles. Claro. Pero los jóvenes de nuevos diagnósticos pueden llevar una vida totalmente normal. En cualquier caso, ahí está la asociación. Hemos hablado del asesoramiento médico, psicológico, pero también fiscal, laboral, para que no haya ningún ámbito de su día a día que se complique por motivo en relación al padecimiento, ¿no? De la enfermedad, que ya es bastante dura. Claro, ¿no? La atención que tratamos desde ACEADE de dar al paciente es globalizada, que abarque a todos los aspectos de su vida, tanto el aspecto laboral, social, familiar, incluso hay veces que han llegado pacientes no de Córdoba, sino de fuera de otras provincias, que buscan el asesoramiento de tipo médico, que nosotros lo que hacemos es derivarlo al servicio de reumatología, lógicamente. Y esto es una cosa muy importante. El libro, además lo recoge en el prólogo, muy bien dicho, el libro no sustituye nunca, ni pretende, lógicamente, sustituir la visita al médico. El libro que da la información. El médico es imprescindible y es el primer bastión para controlar la enfermedad. Luego vendrá el fisioterapeuta, el tratamiento psicológico, las asociaciones. Como muy bien dice el doctor Collante, cada uno es una pata de esta mesa, de las 4 patas de la mesa.
aunque él les da la misma importancia, nosotros creemos que lo primero es el tratamiento. Si el médico le da el tratamiento adecuado, ya empezamos con una base firme para que la enfermedad esté controlada. Luego vendrán los ejercicios continuados, el fisioterapeuta, el médico rehabilitador, en aquellos casos que necesite ese tratamiento psicológico. Y por último, la asociación, que de alguna forma coordina y pone al enfermo en la posición de que sepa a dónde debe de dirigirse, como te decía antes, problemas laborales, la enfermedad cuando es agresiva, porque o no ha sido diagnosticada a tiempo, pues ocurre que una persona que estaba desarrollando una determinada actividad laboral se le hace imposible. Entonces, ¿qué hago si tengo 30 años y no puedo seguir trabajando aquí? Entonces, pues de alguna forma la asociación presta ese asesoramiento en tipo laboral, informándole de qué vía, de que dentro de la misma empresa o dentro de otra empresa, en caso de que llegue a tener una discapacidad, qué grado hay de discapacidad, cómo puede orientar su vida, ¿no? Pero volvemos a insistir que ya esos casos, por suerte, ya están en extinción, y como decíamos antes con el logo, ya hemos quitado uno. Esperemos que la próxima visita digamos que ya van dos, y llegue un día que el logo sea una persona erguida, una persona que mantiene una calidad de vida muy útil para la sociedad, para el mundo laboral, que haga una vida normal en el ambiente social y familiar. Eso sería el ideal. Y en pos de ese objetivo, pues fundamental asistir a esa presentación de espondilitis anquilosante. Los hechos tendrá lugar este sábado, no, el siguiente, ¿verdad? Es el 19 de octubre en el Salón de Plenos del Palacio de la Merced, nuestra Diputación Provincial, a eso de las 12 de la mañana. Yo no sé si queréis terminar haciendo una invitación expresa para este evento, para que todo el mundo lo apunte en su agenda y esta semana no, la siguiente, esté ahí acompañándoos y arropando a las personas que padecen espondilitis anquilosante. Muy bien, como por supuesto la entrada es libre, están todo el mundo invitado, no solamente, como digo, los pacientes y sus familiares y profesionales de la salud, sino cualquier persona que se interese en temas relacionados con el dolor o con las enfermedades, pues va a encontrar ahí un sitio donde obtener una información muy clara, muy comprensible por parte de cualquier persona. El acto estará el doctor Collante, lógicamente, y el doctor Garrido Castro, que son los que lo han traducido y actualizado, y harán la presentación y le podrán dirigir las preguntas que quieran. Pero yo, antes de acabar, sí me gustaría reiterar el agradecimiento en nombre propio, en nombre de ACEADE, a ti y a PTV Televisión, porque el divulgar, el hacer esta labor que hacéis, favorece mucho el controlar, hacernos visibles, y esto es una enfermedad que es muy desconocida por parte de la sociedad, y esta labor que hacéis es impagable. Entonces yo quiero manifestar aquí públicamente mi más sincero agradecimiento por esta labor que hacéis, que esto sí que es un servicio público. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, desde luego, honradísimos de poder contribuir. A mí me agradaría hacer un hincapié en una cosa. Sí. Yo he padecido durante muchísimos años mucho dolor, pero me siento compensado en haber participado en el libro si a alguien le sirve de consuelo. Muy bien, pues entonces tenemos que recoger el testigo, que aprovechar para conocer esta encomiable labor, la realización de esta obra, como decíamos, un texto pues inédito hasta la fecha, la primera vez, ¿no?, que se traduce esta grandísima obra, como decíamos, del doctor Asim Khan. Será el próximo 19 de octubre, sábado, es decir, no este sábado, sino el siguiente, a las 12 de la mañana, en el Palacio de la Merced, en su Salón de Plenos. Y bueno, para nosotros, pues lo mismo podemos decir, ¿no? Muchísimas gracias porque nos hagáis partícipes, porque descolguéis el teléfono para avisarnos de todos los eventos, de todas las actividades que va realizando ACEADE Córdoba. Aquí os estaremos esperando con los brazos abiertos, como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jesús de la Aza, presidente, a Manuel Rodríguez Jurado, vicepresidente de la Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados de Espondilitis. Gracias y hasta muy pronto.
Esperemos, muy bien.